La obra Ensayo sobre la ceguera es la ficción del autor, porque la obra nos lleva a reacciones extremas, desafiando al hombre y a la sociedad. Además, porque la ceguera aparece y llega a desaparecer de manera casi mágica, en la que no se da un argumento científico a su existencia, donde nos alerta sobre la responsabilidad de tener ojos cuando otros los perdieron, es decir, vivir en un mundo donde se ha acabado la esperanza y no hacer nada para remediarlo. Nos muestra una imagen aterradora de los tiempos que estamos viviendo, como el maltrato a la mujer, los feminicidios, las violaciones, etc. Esta obra hace que lleguemos a analizar el comportamiento y la estructura de la sociedad con el fin de analizarnos a nosotros mismos. Está en manos de todos promover el fin de la violencia, aumentar la sensibilización sobre sus causas y consecuencias, fortalecer la prevención y respuesta. También debemos promover la necesidad de cambiar normas y el comportamiento de hombres y niños. La ceguera blanca viene siendo la indiferencia, el no querer complicarse su existencia en la realidad. Ya es tiempo que las mujeres tengan el derecho a vivir tranquilas y sin violencia. Conozcamos aspectos de la vida y trayectoria del autor de la obra, José Saramago, creador de uno de los universos literarios más personales y sólidos del siglo XX. Nació en Portugal en 1922 y murió en el 2010. Premio Nobel de la Literatura de 1998. Fue un fuerte crítico del capitalismo actual. Él se declaró un comunista hormonal, su comunismo que podríamos llamar principalista, que acogía la afirmación de Marx, según la cual el hombre es formado por las circunstancias. Entonces es necesario formar las circunstancias humanamente. Por eso hay que apelar a la solidaridad, la razón ética, el respeto de las diferencias y a los derechos humanos. Desde los años 50, Saramago se introdujo en el mundo del libro al trabajar como traductor, corrector, editor y periodista. A comienzos de los 80 destacó gracias a la novela Memorial del Convento, un libro que amplió sus conocimientos internacionales. El ensayo sobre la ceguera fue publicada en 1995. Saramago la definía como la novela que plasmaba, criticaba y desenmascaraba a una sociedad podrida y desencajada. Sus cuentos y poemas suelen ser difíciles de leer, sin embargo, son de gran calidad literaria. El autor marca gran parte de su obra en la cuestión de la ceguera. En todo el desarrollo de la obra, en lo que nos enfocaremos será el maltrato físico que se le daba a las personas con la dificultad para ver lo que pasaba en su entorno. De la misma forma, pensamos que es repetitiva la manera en la que se narra los injustos maltratos, tales como agresión física, verbal, discriminación, falta de cuidado, entre otros. Creo que el autor se enfoca más en eso, para darnos a los lectores una distinta visión sobre lo que no debemos hacer y así reflexionar. No debemos causarle ningún tipo de maltrato a estas personas, ya que en primer lugar no tenían la culpa sobre su ceguera. Si bien es cierto, esta llegó aparentemente sola, y si les causó esa gran sorpresa, el hecho de que los maltrataran iba a causarles desmorón emocional. Por otro lado, viendo la ceguera desde una perspectiva ética y moral, nadie tiene derecho a atentar o decidir sobre nuestra vida de esa manera, quitando las necesidades básicas o tan solo hacer pasar a los demás por situaciones paupérrimas. Con todo esto, el autor ha tratado de dejarnos una gran gama de significados a nuestra libre deducción, según lo que entendemos, para poder asimismo reflexionar de una manera más sincera en nuestro interior. Esta obra está dedicada a personas adolescentes y adultas, quienes suelen pasar por situaciones de tal índole en forma común, ya que lamentablemente el Perú es un país muy inseguro del cual se podría esperar mucho. Somos un país bastante prejuicioso, las cosas empiezan por ahí y es lo que en realidad determina el resto de nuestras actitudes.
Nos ayuda a crear una conciencia sobre la importancia de nuestros valores inculcados y en este caso no discriminar al otro. Desde hace muchos años, el hombre peruano ha tenido un comportamiento que para el resto del mundo se podría considerar machista y opresor hacia las mujeres, donde se tiene la creencia que estos mismos son superiores en todo sentido al género opuesto. Para poder abarcar el tema podríamos remontarnos hacia varios años atrás, inclusive podremos mencionar los varios casos de machismo que sucedían tanto en el incanato como en la conquista, pero hoy nos centraremos en el machismo moderno. Al mencionar esto nos referimos al que está presente desde los años 90 hasta la actualidad. La idiosincrasia del hombre peruano de hoy en día con respecto a la violencia de género es muy clara, y es que aún podemos ver estragos de lo que fue una sociedad machista en varios sectores del país, gracias a una influencia ancestral de hace varias generaciones, donde se pensaba que la mujer era un objeto que fácilmente seguía las órdenes. Todo eso tiene varias consecuencias, donde vamos a ver la presencia de familias disfuncionales y la violencia hacia la mujer en las calles. En la obra El ensayo de la ceguera, José Saramago nos presenta una situación en específico donde después que una mujer, la cual es la esposa del doctor, queda ciega por la ceguera blanca, es abusada sexualmente por dos hombres. Ahora, ¿podemos comparar esta situación que nos plantea Saramago con lo que pasa actualmente en nuestro país? Ciertamente sí podemos hacerlo, y es que en nuestro país esto no es algo nuevo. Varios casos de violencia hacia la mujer salen a la luz día tras día, mostrando al descubierto una realidad la cual es triste para todos. La violencia física contra la mujer es todo acto sexista que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico. A nivel de Latinoamérica, Perú ocupa los últimos lugares en defensa de los derechos de la mujer. Así lo demuestra una encuesta elaborada por WIN en 11 países de la región. Esta se debe por la sociedad, que envía fuertes mensajes sociales de apoyo a los hombres, provocando que sigan los maltratos, feminicidios, entre otros. Pero sabiendo todo esto, no estamos haciendo nada, ya que lejos de disminuir, aumenta. Por ejemplo, el año pasado, tal como lo muestran las cifras del ministro de Salud, en 2017 hubo 81.009 víctimas de maltrato físico y en 2016 fueron 600.589. Por lo tanto, podemos interpretar que no se está haciendo nada para resolver este problema. Lo primero que deberíamos hacer es cambiar la forma de pensar de la sociedad, ya que está cegada por esta. La sociedad influye mucho en la gente, como ya había mencionado. La sociedad es muy machista y apoya más a los hombres que a las mujeres. Si nosotros cambiamos nuestra forma de pensar y no somos afectados por la ceguera de la sociedad, podríamos resolver este problema. En la obra Ensayo de la ceguera podemos ver la violencia física contra la mujer en el caso de la esposa del doctor, cuando es abusada y maltratada físicamente, pero para la gente no era relevante. Como en nuestro país todos los días en las noticias podemos ver violaciones, abusos físicos, feminicidios, pero como ya es muy común las personas no le dan importancia y seguimos cegados por la sociedad que siempre protege más al hombre que a la mujer. Lo que podemos leer del libro Ensayo de la ceguera, hay dos derechos que son violados. El primero sería el derecho a decidir sobre tu cuerpo. Se atenta contra este derecho cuando el agresor esfuerza a una mujer a tener relaciones sexuales o cuando el atacante decide toquetearla sin el permiso de ella. Estas mismas acciones las podemos observar en una parte del libro, ya que nos cuentan que las mujeres ciegas son toqueteadas por el agresor y estas mismas no toman una acción contra el agresor por el pánico y miedo que sienten. El segundo sería el derecho a vivir una sexualidad sin violencia. Como se puede deducir, este derecho se trata a una relación sin violencia, golpes, o tener una relación no forzada, lo que en el libro no se da, porque nos dice que las mujeres son abusadas por los agresores
Ellos también las golpean, las toquetean y sin el consentimiento de la mujer. Hemos realizado unas cuantas entrevistas para poder evidenciar de manera certera y justificada que el Perú actualmente pasa por una ceguera social, la cual poco a poco va consumiendo a nuestra sociedad, guiándola a una situación de violencia y descontrol. ¿Considera que hay mucha violencia contra la mujer? ¿Cuáles creen que son las causas? Una de las causas es con respecto al hombre el alcohol. ¿Conoce alguna mujer que haya sido afectada por ese problema? Bueno, aquí no, pero en mi país es. Y digamos en una situación, si una mujer sale vestida con ropa corta a altas horas de la noche y es violada o asaltada, ¿quién cree que es la culpa? Sí, ella por saber cómo debería salir en la noche, pero no tiene cuidarse mucho. La vestimenta y todo eso. Muchas gracias. A continuación, ya queda la última entrevista. ¿Consideran que hay mucha violencia contra la mujer? ¿Cuáles creen que son las causas? Sí, creo que las causas son todo el machismo, la mala educación al hombre y también a la mujer, ¿no? Que acepta que a veces muchas veces aceptan y no reciben ayuda porque no es algo normal. ¿Conoce alguna mujer que haya sido afectada por este problema? Vamos a poner una situación. Una mujer sale con ropa corta a altas horas de la noche y está asustada. ¿De quién cree que es el agresor o de la mujer? Del agresor, porque yo creo de que, o sea, hay muchas mujeres que también son violadas en otras partes del mundo, por ejemplo las musulmanas, que a pesar de que tienen, creo que todo el cuerpo cubierto, solamente se ven los ojos, igualito las violan. O sea, la vestimenta no tiene nada que ver. Muchas gracias. Gracias. Después de haber visto todo lo anteriormente mencionado, podemos concluir que el maltrato a la mujer es un problema que aún es preocupante, ya que este es muy recurrente en nuestro país. La mejor manera de solucionarlo es crear una concientización social y también una campaña para así no solo avanzar como personas, sino como una sociedad.